Tenemos a un invitado especial, es Agustín Echevarne, en directo desde Argentina, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Doctor Echevarne, un gusto tenerlo con nosotros en estas pantallas. ¿Cómo está? Un placer, un gustazo charlar contigo. Igualmente, bueno, queremos entender cuáles son todos estos porcentajes y estas predicciones que da el Fondo Monetario Internacional. Empecemos analizando cuál va a ser el crecimiento para América Latina. Bueno, lo que hay que mirar un poco el contexto global, porque en realidad el mundo está experimentando una desaceleración fuerte que está inducida por los bancos centrales. Fundamentalmente porque en la pandemia, recordamos en 2020, hubo una inyección de dinero en el mundo inmenso por Estados Unidos, por Europa, por el Banco de Japón, en general todos los bancos centrales del mundo, y eso generó después un aumento de la inflación, sobre todo porque estaba acompañado porque también en casi todos los países del mundo tuvieron un aumento de su endeudamiento, es decir, los estados, los gobiernos inyectaban dinero en la economía, aumentaban el gasto público, y eso finalmente provocó una fuerte inflación a partir del 2021. Y en ese momento los bancos centrales dijeron, bueno, pero esto va a ser transitorio. Y llegó el 2022 y resultó que no era transitorio y además vino la guerra en Ucrania. Claro. Entonces con eso se complicó más la situación porque subieron los precios de los commodities, ¿no? Tanto de los alimentos como de la energía, lo cual fue positivo para los países exportadores de esos commodities, pero negativo para los importadores y negativo para el ciudadano común que tenía que pagar la cuenta del gas más alto de lo que tenía. Y ahí nos llegamos al 2023. En 2023 lo que tenemos es los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa y en general en el mundo están subiendo las tasas de interés fuertemente para controlar la inflación. Y ahí lo que estamos viendo es esta desaceleración. Es una desaceleración que por ahora, digamos que es una desaceleración bastante moderada, en el sentido, si bien es muy fuerte la desaceleración, es lo que en Estados Unidos llaman un soft landing, es decir, un aterrizaje suave, siempre y cuando no se complique. ¿Por qué se puede complicar? Bueno, por ejemplo, lo que pasó hace un par de semanas atrás con la caída de 3 bancos. Entonces, cuando se caen los bancos, nuevamente salen los bancos centrales y los tesoros de los países a rescatar esos bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por eso se contuvo el problema. Pero el riesgo sigue estando. Por eso el riesgo hacia que se profundice esta desaceleración es importante. Después hay que ver cada caso particular, cada país en particular, y en el caso de Latinoamérica, bueno, todos los cambios que hemos tenido a nivel de los gobiernos también, ¿verdad? Si es el caso que una de las medidas para compensar esta desaceleración es, por ejemplo, aumentar las tasas de interés, le hago una pregunta, ¿el ciudadano de a pie terminaría pagando lo que hacen los bancos y el gobierno? Yo creo que sí, desafortunadamente, cuando los gobiernos se equivocan, en este caso yo creo que los gobiernos se equivocaron, digamos, gastaron por demás, exageraron en el rescate de la economía y además se equivocaron en sus pronósticos, porque creyeron que esto no iba a impactar en la inflación. Después tienes un aumento de la inflación y lógicamente los salarios no logran subir al mismo ritmo. Y entonces tienes una caída del salario real. Y además, estos procesos inflacionarios, por supuesto, hay casos mucho más graves, como el de Venezuela, el de Argentina que estamos viviendo, que es tremendo, pero en casi todos los casos siempre tenés una concentración de la riqueza, porque el que más pierde es el asalariado. En el caso de los países como Venezuela, como Argentina, con altísima inflación, la caída es vertiginosa. Por ejemplo, en Argentina, el salario real de los que menos tienen cayó 42% desde el año 2011 hasta acá. Entonces, estos fenómenos de los gobiernos socialistas y demás tienen un impacto en el bolsillo de la gente muy serio. Y estas predicciones del Fondo Monetario Internacional, ¿qué tipo de panorama le dan a Latinoamérica? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es medio? No, por ahora es claramente una fuerte desaceleración, pero el problema es que se puede agravar más. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de Bolivia una caída de las reservas del Banco Central muy fuerte y los precios de los bonos bolivianos han caído en estas últimas 3-4 semanas de una manera grosera. Hoy los bonos bolivianos valen 50 centavos por dólar. Es decir, uno puede comprar una lámina de $1 millón pagando $500.000. Por supuesto, el caso de Argentina es más grave. En Argentina puedes comprar por 0,26 por dólar. Es decir, con $260.000 compras una lámina de $1 millón. Claro. Cuando estos países tienen un descuento tan grande,
es porque hay una desconfianza en los gobiernos absoluta. Y luego vas a tener, sí, el recambio que llega con las elecciones. Argentina este año vamos a tener elecciones y claramente el gobierno está en su peor momento. Nunca ha habido tanto desprestigio en un gobierno desde la época, yo creo que de la Rúa. Y es muy probable que el peronismo pierda las elecciones y ahí va a haber un cambio y una oportunidad de salir de este problema. Mirás Chile y tenés el mismo caso. El gobierno de Boric ha tenido una decadencia muy grande, muy rápida en Chile, pero hubo una especie de reaseguro en la población que le bocharon el cambio de la Constitución. Quisieron hacer un cambio de la Constitución que podría haber provocado un colapso de largo plazo para Chile, y por suerte la población le frenó ese cambio. Mirás Perú, y Perú está con un problema de gobiernos enorme, ha caído el presidente, ya lleva ahora, la presidenta lleva 2 o 3 meses desde la nueva que está en el gobierno, pero ahí tienes por lo menos un banco central que ha logrado mantener cierta situación correcta. Mirás Brasil y tenés un gigante, y el gigante que cambió de gobierno, ahora con Lula, y con Lula se generan algunas cuestiones de interrogantes importantes, porque una de las cosas más buenas que tenía el Brasil era un banco central independiente y una inflación muy pequeña, muy baja. Pero ahora el presidente está poniendo un signo de interrogación sobre la independencia del Banco Central. Y eso sí sería muy riesgoso. Es decir, que cuando un gobierno empieza a atacar las instituciones de la economía, las consecuencias para el pueblo, para la gente común, después pueden ser muy graves. Sí, sí. Acá estamos viendo todo lo que pasa en la economía de Latinoamérica con el señor Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Un placer haber tenido con nosotros a esta eminencia de la economía argentina aquí en DNews. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros estos minutos de su tiempo. Un placer enorme.